Vuelta de oftalmología. Como sabéis, oftalmología es una asignatura que cae poco en el MIR, una media de 4 preguntas por convocatoria. Pero es una asignatura muy rentable, ya que esas 4 preguntas suelen ir dentro de los mismos temas. Por ello, es una asignatura rentable, ya que estudiando muy poquitos temas vais a conseguir 4 puntos más en vuestro examen MIR. Los temas que vamos a repasar en la primera vuelta son la anatomía y la fisiología, el ojo rojo, las parálisis oculomotoras, los traumatismos oculares, todo el tema de retina, que es el tema más importante de la asignatura, glaucoma crónico simple y cristalino. En cuanto a la anatomía y fisiología del ojo, sabéis que el ojo está estructurado en capas. La capa más externa del globo ocular tiene 2 estructuras. En la parte posterior es la capa que vemos en color blanco, que es la esclera, y en la parte anterior una capa transparente totalmente avascular, que es la córnea. A pesar de ser avascular, sí que es una estructura muy inervada y por eso ante cualquier traumatismo o erosión corneal, pues es algo muy doloroso. Si nos vamos más hacia adentro, tenemos la capa media del globo ocular, que es la uvea. En la parte posterior tiene solo una estructura que se llama coroides, que la veis en rojo, y en la parte anterior 2 estructuras que son el iris y el cuerpo ciliar. Por último, la capa más interna que veis en amarillo es la retina. Si veis, además de estas capas, también el ojo tiene 3 cavidades. La más voluminosa de todas se encuentra en la parte más posterior del globo ocular y se llama cámara vítrea. Contiene humor vítreo. En la parte más anterior del globo ocular tenemos la cámara anterior entre córnea y cristalino y contiene humor acuoso y detrás de ella está la cámara posterior entre iris y cristalino y también contiene humor acuoso. La córnea hemos dicho que era una estructura avascular pero muy inervada. Ella consta de 5 capas, que son de más externo a más interno, epitelio, Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio. Como tenéis en el manual, la regla mnemotécnica A, B, C, D, E es fácil de recordarla. Recordar córnea 5 capas. En cuanto a la fisiología del humor acuoso, el humor acuoso se produce en la parte posterior, en la cámara posterior a nivel de los procesos ciliares y ahí pasa a través de la pupila a la cámara anterior para drenarse en la malla trabecular que se encuentra situada en el ángulo irido-corneal, ¿vale? Por lo tanto, producción del humor acuoso a nivel de los procesos ciliares en la cámara posterior y reabsorción del humor acuoso en la cámara anterior a nivel de la malla trabecular. Si la córnea tenía 5 capas, la retina tiene 10 capas. No hace falta que memoricéis el nombre de las 10 capas para el MIR, pero sí quiero que recordéis las 2 capas más externas, que son el epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores. Estas 2 capas tienen una irrigación diferente de la retina, ya que se irrigan a través de la corio capilar en vez de irrigarse a través de la arteria central de la retina. Además, a este nivel es donde se producen los desprendimientos de retina. Cuando a uno se le desprende la retina, se separa el epitelio pigmentario del resto de las 9 capas. Sí que es importante en oftalmología, ya que es una asignatura muy susceptible a preguntar a modo de imagen, que sepamos cómo son las imágenes normales. Si veis en la imagen de la izquierda tenemos un fondo de ojo normal donde vemos el nervio óptico que está marcado como papila, bien delimitado, y dentro de él una zona más blanquecina que se llama excavación papilar, muy importante a la hora de cuando veamos glaucoma. Adyacente al nervio óptico encontramos una estructura grande que se llama mácula y en su centro una zona más hiperpigmentada que es la fóvea, que es la parte central de la mácula. Con la mácula obtenemos nuestra visión central y la visión de los colores, ya que en ella tenemos fotorreceptores de tipo cono. Las 2 imágenes que tenéis al lado derecho son 2 imágenes de tomografía de coherencia óptica a nivel macular.
son dos imágenes de una OCT de mácula normal y como veis ahí están todas las capas de la retina apiladas una encima de la otra y una depresión hacia abajo en el centro que es la fóvea. La OCT además nos sirve para estudiar el nervio óptico. Lo que hace el aparato es tomar una imagen del nervio óptico y cuantifica cuántas fibras tiene ese nervio. Y para hacernos lo más sencillo, nos lo codifica en un código de colores para saber los sectores de dicho nervio que son normales, aparecen en verdes, que son dudosos, aparecen en amarillo o que son patológicos y tienen menos fibras de las que deberían y aparecen en rojo. En cuanto a la inervación del sistema nervioso autónomo, tenéis que recordar que el simpático en el ojo hace varias funciones. Lo más importante es a nivel pupilar la inervación del músculo dilatador del iris produciendo midriasis. Y es importante que recordéis el recorrido que hace el simpático, que es un recorrido muy largo, ya que en el MIR es muy frecuente que quieran preguntaros afectación del sistema nervioso simpático asociándolo con alteración en dos localizaciones. La primera de ellas sería la afectación del sistema nervioso simpático a nivel del vértice del pulmón. Y esto os lo contarían en un paciente mayor, fumador, de varios años de evolución, que viene a urgencias por un cuadro de síndrome de Horner, es decir, afectación del sistema nervioso simpático y por ello vamos a tener ptosis, ya que el simpático inerva el músculo de Müller y la pupila miótica. En este caso tenéis que pedir una prueba de imagen a nivel del vértice del pulmón para buscar una masa tumoral a ese nivel. El otro caso que suelen preguntar frecuentemente es la afectación del sistema nervioso simpático cuando viaja en su ascenso muy pegado a la carótida. Este caso típico sería un paciente joven, deportista o practicante de karate, boxeo o algún deporte de contacto que ha sufrido un traumatismo y además del síndrome de Horner, ptosis y miosis, va a tener dolor cervical. Para ello tenemos que pedir una angioresonancia para diagnosticarle de una disección carotidia. Entonces, el simpático recordamos que ayuda a la apertura ocular por su inervación del músculo de Müller y midriasis porque inerva el músculo dilatador del iris. Por el contrario, el parasimpático tiene dos acciones fundamentales a nivel ocular que son la miosis porque inerva el músculo esfínter del iris y ayuda a la acomodación. Él está implicado en la acomodación, que es la contracción del músculo ciliar y es lo que tiene que hacer el ojo cuando quiere leer o mirar algo de cerca. Vamos a hacer la pregunta número 1 del test de primera vuelta. Como veis, la respuesta correcta es la número 3, que nos dice que el glaucoma agudo de ángulo estrecho, en él se bloquea el paso del humor acuoso desde la cámara posterior hasta la cámara anterior. La primera respuesta no es correcta, ya que el humor acuoso se sintetiza en los procesos ciliares, no en el endotelio corneal. La segunda respuesta es un error bastante común, ya que uno piensa en cámara posterior y piensa en lo más posterior del ojo, pero acordaros que la cámara posterior tiene una localización intermedia entre el iris y el cristalino, ¿vale? No la confundáis con la cámara vítrea. Y por último, la respuesta 4 también es falsa, ya que nos dice que la retina tiene 7 capas cuando son 10. Vamos a hacer la pregunta número 5 del test.
En esta pregunta la respuesta correcta es la número 3, como muy bien habéis pensado, era la pregunta prototipo de un paciente joven practicando de karate con un síndrome de Horner y dolor cervical, ¿vale? Nos están preguntando la afectación del sistema nervioso simpático a nivel de la carótida, por una disección carotidia. Vamos a ir haciendo poco a poco el cuadro diagnóstico diferencial del ojo rojo. Y vamos a ir viendo cada patología. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando tenemos un paciente con un ojo rojo es si es un ojo rojo doloroso. Si el ojo rojo no duele, hay que ver si el paciente se queja de alguna molestia o no. En caso negativo, nos están preguntando un hiposfagma o derrame subconjuntival. Como veis en la imagen, el ojo se llena de sangre, probablemente porque el paciente ha tenido un aumento de presión arterial en algún momento del día, o porque se ha dado algún golpe o tiene algún trastorno de la coagulación. Pero es una entidad que no tiene ningún peligro para el ojo y lo único que hay que hacer es controlar la tensión arterial, ver si el paciente, por ejemplo, toma Sintrón y está mal controlado, ajustarlo, pero tenéis que recordar que esto no está relacionado con la presión intraocular. Sí con la presión arterial, pero no con la presión intraocular. Si tenemos un ojo rojo que no duele, pero sí molesta, y típicamente el síntoma que se van a quejar son sensación de cuerpo extraño, así como tener arenilla dentro del ojo, ahí vienen las conjuntivitis. Las conjuntivitis os van a dar siempre en el enunciado algún dato diferenciador para que sospechéis la etiología. Por ejemplo, os preguntarán una conjuntivitis bacteriana cuando se especifiquen en el enunciado que el paciente tiene abundantes secreciones purulentas, es decir, legañas verdosas, legañas amarillentas. El tratamiento en el caso de conjuntivitis bacteriana es con abundante lavado con suero fisiológico y antibióticos en colirio. Para que sospechéis una conjuntivitis vírica tenéis que buscar en el enunciado dos palabras importantes. Una es folículos en la conjuntiva y la segunda son las adenopatías, que típicamente es una adenopatía preauricular. El tratamiento en el caso de la conjuntivitis vírica es un tratamiento sintomático. Ponemos antibióticos para cubrir la sobreinfección y si el ojo está muy inflamado podemos asociar algún tipo de antiinflamatorio. En cuanto a la conjuntivitis alérgica, hay dos palabras en el enunciado que son claves para su identificación. La primera son papilas en la conjuntiva y la segunda como síntomas es el picor. Las conjuntivitis alérgicas las tratamos con antihistamínicos tópicos y corticoides tópicos. En caso de que sea muy resistente y para no tener al paciente todo el tiempo con corticoides tópicos, se puede poner un colirio de ciclosporina A. Ya nos vamos a los siguientes ojos rojos, que en este caso ya todos son ojos rojos dolorosos, y cuando el ojo rojo duele, lo que tenemos que mirar es cómo está la pupila. Si la pupila está en midriasis, y sobre todo si os dicen que es una midriasis media a reactiva, tenéis que marcar la opción de glaucoma agudo de ángulo cerrado. En el glaucoma agudo de ángulo cerrado lo que ocurre es un bloqueo pupilar cuando la pupila está en midriasis y esto hace que la producción de humor acuoso que sigue haciéndose de manera normal a nivel de los procesos ciliares no puede pasar a la cámara anterior porque la pupila está bloqueada. Entonces, a nivel de la cámara posterior se acumula mucho humor acuoso que nos empieza a bombar el iris hacia adelante hasta tal punto que el iris contacta con la córnea y si os fijáis cómo está el ángulo iridocorneal está completamente cerrado porque tenemos el iris en contacto con la córnea y ahí no hay manera de que pase humor acuoso para drenarse. Es un cuadro muy doloroso, el paciente viene a urgencias con el ojo rojo, mucho dolor, tanto dolor incluso que tiene cortejo vegetativo, puede tener náuseas o vomitarte en la consulta
y se encuentra muy mal. Factores de riesgo para tener este glaucoma agudo de ángulos cerrados son pacientes de raza asiática, los pacientes hipermétropes porque tienen el ojo pequeño y pacientes que son fáquicos, es decir, que conservan su cristalino. El tratamiento en el glaucoma agudo es una urgencia oftalmológica ya que la presión está altísima y eso va a provocarnos una neuropatía si no bajamos la presión rápidamente. Consiste en dos pasos fundamentales. La primera parte es un tratamiento médico en el que vamos a poner hipotensores sistémicos para bajar la presión intraocular, ayudados por hipotensores tópicos que también nos van a bajar la presión intraocular. Además, como tenemos la presión muy alta, esa presión nos va a producir inflamación dentro del ojo y para ello vamos a combatirla con corticoides tópicos. Finalmente, para intentar romper el bloqueo pupilar vamos a poner un colirio miótico como la pilocarpina. Y no tenéis que olvidar que además del tratamiento médico es fundamental hacer en el momento agudo un tratamiento con láser YAG, que son las iridotomías. Las iridotomías se hacen tanto en el ojo que tiene el glaucoma agudo para tratarlo como tratamiento y en el ojo contralateral para prevenirlo, porque probablemente ese paciente tenga una predisposición en el otro ojo también a desarrollar. Entonces, iridotomía con láser YAG en los dos ojos, en el momento agudo. Si seguimos en el cuadro de ojo rojo doloroso y la pupila en este caso está miótica, podemos tener dos situaciones. Para diferenciarlo ponemos un colorante amarillo que se llama fluoresceína. En el caso de que tú pongas la fluoresceína y tengas una tinción corneal positiva, es decir, la fluoresceína se queda retenida en la córnea, estos son las queratitis. En las queratitis, de nuevo, también te van a dar diferentes datos en el enunciado para que sospeches etiología. Pero la queratitis por excelencia para el MIR y la que no puedes olvidar es la queratitis herpética. El dato típico que vas a ver en el enunciado va a ser una úlcera dendrítica o una úlcera lineal ramificada. Desde aquí hasta el MIR no puedes olvidar que la palabra dendrita tiene que llevarte automáticamente a marcar herpes. Si el paciente tiene el ojo rojo, la tinción con fluoresceína positiva a modo de dendrita, pero no tiene ninguna otra alteración a nivel periocular, sospechamos que la etiología es por virus herpes simple. Y el tratamiento de esta queratitis, para ello hay que poner aciclovir tópico para tratar el virus, antibiótico tópico porque la dendrita es una herida con un epitelio abierto corneal susceptible de sobreinfectarse y si el paciente está muy sintomático podemos poner un colirio cicloplégico que nos dilate la pupila para que el paciente tenga menos dolor. Si este paciente con la dendrita además asocia vesículas a nivel periocular o en la frente o a nivel de la punta de la nariz, tenéis que sospechar etiología por el virus varicela zoster. Y en este caso la dendrita como tal la tratamos igual, aciclovir tópico, antibiótico tópico y colirio midriático, pero el hecho de que sea un zoster nos obliga también a poner aciclovir oral. En el caso de queratitis bacteriana os van a contar un infiltrado blanquecino corneal, que es un absceso bacteriano en la córnea, que tiñe con fluoresceína. En este caso lo primero que hay que hacer es tomar un cultivo para mandar la muestra a microbiología y posteriormente comenzar, desde el momento que viene el paciente a la consulta, tratamiento con antibióticos reforzados que prepara la farmacia hospitalaria. Y luego tenemos dos mecanismos de queratitis que no son infecciosos. El primero es de mecanismo químico, ocurriría cuando un paciente está en su casa tranquilamente limpiando y de repente le salta el producto de limpieza al ojo. En ese caso lo más importante y lo primero que hay que hacer y cuanto antes mejor es comenzar a hacer lavados con suero fisiológico, muy abundante, abriendo bien el ojo y limpiando bien por dentro de los párpados.
El siguiente caso típico de una queratitis no infecciosa de tipo físico sería un paciente soldador. Está soldando todo el día sin su máscara protectora y la luz ultravioleta está continuamente incidiendo en su córnea y produciéndole queratitis. Y el otro caso, también de mecanismo físico, sería el paciente que se va a esquiar con unas gafas de sol que se ha comprado por la calle o en cualquier sitio, pero que no son unas gafas buenas que tengan un filtro solar. Y está tan tranquilo esquiando todo el día y la luz ultravioleta se refleja en la nieve y atraviesa una gafa que no tiene filtro y por lo tanto le está haciendo daño en su córnea. En estos tres casos, tanto el que le salta lejía como el soldador como el esquiador, son casos donde sabemos perfectamente cómo se ha producido su queratitis y no sospechamos infección. Por eso podemos poner un colirio midriático para que no le duela, una pomada de antibiótico para que se cierren las heridas corneales y lo podemos tapar. Nunca podréis tapar un ojo con sospecha de infección, pero en estos tres casos, que sí sabemos claramente que no hay un agente infeccioso, sí los podemos tapar y el paciente va a estar más cómodo. El último ojo rojo que nos faltaba por ver era el ojo rojo doloroso con la pupila miótica y que cuando teñimos la córnea con fluoresceína, la córnea no tiñe. En este caso estamos hablando de las uveitis anteriores. Las uveitis anteriores, la causa más frecuente es idiopática. En el enunciado tenéis que buscar varios datos para orientar hacia una uveitis. Aparte de lo que ya hemos visto, ojo rojo doloroso, pupila miótica, córnea no tiñe, hay tres datos que siempre suelen poner en las preguntas de MIR. Uno son los precipitados retrocorneales, que son la imagen que veis al lado del ojo rojo, la segunda imagen, esos pequeños conglomerados que se encuentran detrás de la córnea, la zona más interna, esos se llaman precipitados retrocorneales. El otro dato típico que os pueden dar son las sinequias. Las podéis ver en las tres imágenes de la derecha. Las sinequias son adherencias del iris al cristalino o a otras estructuras que se encuentran alrededor, como por ejemplo la córnea. Y el tercer dato que os tienen que dar es el Tyndall. Y el Tyndall os lo tienen que decir directamente en el enunciado porque no es algo que se pueda ver en una imagen. El Tyndall os dirán directamente el paciente tiene Tyndall o os dirán que el paciente tiene células inflamatorias flotando en la cámara anterior, que es lo mismo. Normalmente la presión intraocular en este caso suele estar baja, pero en realidad en las uveitis anteriores pueden estar de cualquier manera, así que la presión no es un dato diferenciador, porque la presión también puede estar normal o puede estar incluso alta. El tratamiento de las uveitis anteriores, como es un proceso inflamatorio, hay que poner corticoides y como la inflamación está a nivel de la cámara anterior, con poner un corticoide en colirio tiene buena penetración a la cámara anterior y es suficiente. Y además aquí el poner el midriático es obligatorio, ya no solo como tratamiento sintomático para que el paciente no le duela, sino que el midriático nos va a prevenir la formación de las sinequias. Entonces, las uveitis anteriores las tratamos con 2 colirios, un corticoide y un midriático. Vamos a ver las preguntas de ojo rojo. Muy bien, como habéis visto en esta pregunta es muy fácil, nos cuentan un ojo rojo en el que empezó el problema en un ojo, después se le pasó al otro ojo, o sea, es algo contagioso y además nos cuentan que el paciente tiene en su conjuntiva folículos, ¿vale? Entonces hemos visto que un ojo rojo
no doloroso con folículos, tenemos que orientarlo a conjuntivitis vírica. ¿Y por qué nos cuentan esto de que veíamos? Casi que estuvo en la consulta que le dieron láser a un desgarro. Esto lo cuentan para que sospechéis que ahí fue donde se contagió. Las conjuntivitis víricas son un proceso altamente contagioso y es muy frecuente que si viene un paciente con conjuntivitis a la consulta, los pacientes que estén alrededor o que toquen la silla donde se ha sentado, los pomos de las puertas, se contagian. Entonces, respuesta correcta, la 1. Hacemos la siguiente pregunta de ojo rojo. Aquí tenemos un varón de 55 años que tiene un ojo rojo doloroso en un ojo derecho. Nos dicen que es hipermétrope, factor de riesgo. Y además tiene dolor retroocular, cefaleas semicraneales, pérdida de visión. Y nos dicen que la pupila está en midriasis, media a reactiva. Pues si seguís el cuadro, un ojo rojo doloroso con pupila en midriasis, eso es un glaucoma agudo de ángulo estrecho. La siguiente pregunta, también de ojo rojo, la hacemos a continuación. En este caso nos dicen una mujer de 30 años que tiene dolor, ojo rojo y pérdida de visión de 2 días de evolución. Tiene turbidez en la cámara anterior, ahí eso te están contando Tyndall, tiene la pupila miótica y una presión de 35 que en este caso es elevada. ¿Cuál es el diagnóstico? Uveitis anterior aguda. Doloroso con la pupila miótica, que además nos cuentan el Tyndall. ¿Vale? Uveitis anterior. Le pondríamos corticoide y midriático en colirio. Hacemos la siguiente pregunta. Como veis, en este caso nos están preguntando el tratamiento de las quemaduras oculares en los esquiadores. ¿Vale? Eran aquellas queratitis de mecanismo físico. Pues la opción 4 nos dice pomada antibiótica más oclusión. También podríamos ponerle un colirio midriático porque probablemente el paciente va a tener bastante dolor. Entramos en el tema de parálisis oculomotoras. Este tema se solapa con neurología. No tenéis, por lo menos las preguntas que caen de oftalmología no son difíciles. Tampoco hay que profundizar mucho en el tema. Es importante que de cada parálisis sepáis su causa más frecuente, qué músculo está paralizado y si el paciente tiene tortícolis o no. Para ello, primero tenemos que recordar cómo es la inervación de los diferentes músculos extraoculares. ¿Qué es lo más fácil? Aprenderse aquellos pares craneales que solo inervan un músculo y los demás son todos inervados por el tercer par craneal. De este modo, el cuarto par craneal solo inerva un músculo que es el oblicuo superior, el sexto par craneal también solo inerva un músculo que es el recto lateral y el tercer par craneal inerva el resto de músculos extraoculares junto con el elevador del párpado superior. Y luego, por último, acordaros que el séptimo nos inervaba ese músculo circunferencial que es el orbicular y que se encarga de cerrar el ojo.
En cuanto a la parálisis del sexto par craneal, la causa más frecuente es la hipertensión intracraneal. El sexto hemos dicho que inervaba un único músculo, que era el recto lateral, y que se encarga de hacer abducción, ABD, ¿vale? Abducción, es decir, sacar el ojo hacia afuera. Si uno tiene el sexto par craneal paralizado, no va a poder hacer ese movimiento de abducción, pero su recto medial, que está inervado por el tercer par craneal, sí funciona bien y tiene tono. Es por ello que cuando uno tiene una parálisis del sexto, el ojo está un poquito hacia adentro, ya que el tercero está tirando a través de su recto medial. Por eso, como pone en la diapositiva, cuando el paciente mira de frente, tiene una endotropia. Pensar que el paciente de la parálisis del sexto va a tener un tortícolis. Él va a tener la cabeza girada hacia un lado. Si pensáis que el movimiento que no puede hacer es sacar el ojo hacia afuera, si fuera una parálisis del sexto derecho, si gira la cabeza hacia la izquierda, es su mejor postura, ya que en esta posición está actuando el recto lateral del ojo izquierdo y el recto medial del ojo derecho, y sería su postura más cómoda. Por ello, en el sexto par craneal, el paciente gira la cabeza hacia el lado lesionado. Si giro la cabeza hacia la derecha es que tengo un sexto derecho, y si giro la cabeza hacia la izquierda tengo un sexto izquierdo. En cuanto al tercer par craneal, la causa más frecuente son los factores vasculares, ¿no? Factores de riesgo cardiovascular. Suelen ser pacientes diabéticos, hipertensos, dislipémicos. El tercero, como inerva gran cantidad de músculos, pues la clínica es mucho más llamativa. Lo primero que nos llama la atención es que el paciente tiene ptosis, tiene el párpado caído, y en este caso ocurre lo contrario, que en el sexto. El recto medial no funciona, pero el recto lateral sí, que es del sexto, entonces el ojo está un poquito hacia afuera cuando el paciente mira de frente. El paciente no va a poder mirar hacia arriba, la supraducción va a estar limitada, la infraducción también, y la aducción, es decir, mirar hacia adentro, también lo tiene limitado. Es importante en el tercer par craneal fijarse en cómo está la pupila, ya que en la periferia del tercer par craneal viajan las fibras parasimpáticas. Entonces, si tenemos algún tipo de masa que nos está comprimiendo el tercer par, nos va a comprimir también las fibras parasimpáticas y por lo tanto la pupila no va a poder hacer miosis, que es lo que hace el parasimpático, y vamos a ver un predominio del simpático con una pupila midriática. Entonces, un tercer par que tenga la pupila muy midriática, tenemos que sospechar una causa compresiva, y sin embargo un tercer par que tenga la pupila normal, tenemos que sospechar causa vascular. Si veis en la imagen del centro, vemos que el paciente tiene el ojo un poquito hacia afuera, por lo que os he contado que el sexto le funciona bien. El ojo derecho, en este caso, no puede subir la mirada, ni bajar, ni mirar hacia su izquierda, porque tiene un tercer par derecho. En el caso del cuarto par craneal, la causa más frecuente para su lesión son los traumatismos oculares. Y como el cuarto par inerva el músculo oblicuo superior, que hacen ciertos movimientos torsionales, lo que ocurre en el ojo paralizado con el cuarto es que el ojo parético está más alto y el paciente va a tener una diplopia vertical, va a haber un objeto encima del otro. Lo que tenéis que saber del cuarto, aparte de que el ojo está más alto, es que en este caso, si veis las dos imágenes de abajo, si el paciente tiene, como en este caso, un cuarto del lado derecho y el paciente inclina la cabeza sobre el hombro izquierdo, que es el hombro sano, fijaros cómo se alinean sus ojos y ahí es cuando el paciente menos doble ve. Sin embargo, si inclina la cabeza hacia el otro lado es su peor postura, ya que el ojo sube todavía más. Entonces, recordamos que en la parálisis del sexto el paciente giraba la cabeza hacia el lado enfermo y en la parálisis del cuarto el paciente gira la cabeza sobre el hombro sano.
Hacemos las preguntas para que veáis que no es tan complicado. En este caso nos presentan un chico de 25 años que tiene de repente cefalea, diplopia y tosis. Ya la tosis te va a orientar siempre hacia un tercero o un Horner, no lo olvidéis. Además tiene limitación para la elevación de presión y aducción, es un tercero completo. Y la pupila midriática, por lo tanto, de tipo compresivo. ¿Qué actitud nos parece más adecuada? Pues pedir una angiografía cerebral buscando un aneurisma que nos esté comprimiendo el tercer par craneal, ya que es un paciente joven. En la siguiente pregunta, como podéis ver, aquí nos cuentan un paciente más mayor, 60 años, que ha tenido un traumatismo craneoencefálico y que tiene una diplopia vertical, una imagen encima de la otra. No tiene alteración de las pupilas, no tiene tosis, pero tiene tortícolis con la cabeza girada hacia su hombro derecho. Entonces, la alteración que tiene este paciente es un cuarto par craneal. ¿Pero habéis pensado de qué lado? Pues si tiene la cabeza girada hacia su hombro derecho, ese es su lado sano, entonces el cuarto par es del lado izquierdo. Pasamos al tema de traumatismos oculares. Es un tema muy corto y que recientemente ha caído alguna pregunta. Lo primero que vamos a ver son los cuerpos extraños. Como ves en la imagen, en este caso, el paciente tiene un cuerpo extraño metálico impactado en la córnea. Esto es muy típico de aquellos trabajadores que trabajan con la radial y no usan sus gafas protectoras. Lo primero que hay que hacer cuando un paciente tiene un cuerpo extraño es descartar lo más grave, que sería que ese cuerpo extraño haya penetrado dentro del globo ocular, una perforación ocular. Es poco frecuente, pero a veces ocurre. Una vez descartada la perforación, lo que tenemos que hacer es quitar el cuerpo extraño con una pequeña aguja muy finita y obviamente tras la instilación de anestesia, y después, como va a quedar un pequeño defecto, una erosión corneal, vamos a poner una pomada de antibiótico, un colirio midriático y lo podemos tapar. En cuanto a las perforaciones oculares, son traumatismos muy graves que potencialmente pueden llevar a la pérdida del globo ocular y que requieren cirugía urgente. Lo podemos sospechar cuando vemos que hay salida de contenido o de líquido dentro del ojo a través de la córnea o de la esclera, cuando vemos herniaciones del iris, como se ven en las dos imágenes inferiores, o cuando el paciente ha perdido por completo el humor acuoso y entonces tenemos el iris contactando con la córnea. Esta situación se llama atalamia, que lo vemos en la imagen superior, el iris completamente pegado a la córnea. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos un paciente con el ojo perforado? Bueno, pues lo primero es no ocluir el ojo. Puedes ponerle una gasa encima del ojo para que no se pueda contaminar con cosas del ambiente, pero no hay que apretarlo ni hacer ningún tipo de vendaje compresivo que nos pueda hacer que salga todavía más contenido del globo ocular. Hay que poner antibiótico intravenoso
y mandarlo a un hospital donde haya oftalmólogo de guardia para que proceda a la cirugía del cierre de la herida que tenga el paciente. Otro tema importante dentro de los traumatismos son las fracturas orbitarias. La fractura del suelo de la órbita es la más característica, cayó recientemente en el MIR y es una fractura por compresión. También se llama fractura de blowout o de estallido. Y en ella lo que vamos a tener es el suelo roto y por lo tanto el globo puede hundirse un poquito hacia abajo y se puede herniar el contenido ocular, como es la grasa orbitaria o incluso el músculo recto inferior. Siempre que tenemos una fractura orbitaria hay que poner cobertura antibiótica y precisará cirugía si tiene atrapamiento muscular. En el caso de la fractura de la pared medial, que es la más frecuente, en este caso se pueden seccionar los conductos lagrimales y se puede lesionar la tróclea del oblicuo superior. Y también puede atraparse el recto medio. Del mismo modo, si hay atrapamiento muscular, precisará cirugía. Hacemos la pregunta. Esta pregunta es sobre traumatismos. La primera opción nos dice que la quemadura producida por calor o radiación ultravioleta hay que lavar con suero abundante. Eso no es verdad, eso lo hacemos en las quemaduras químicas. La segunda respuesta nos dice que el paciente, cuando tiene un cuerpo extraño impactado en la córnea, hay que extraerlo y pautar pomada antibiótica. Esa es la respuesta correcta. La respuesta número 3 nos dice que si tenemos un cuerpo extraño intraocular metálico hay que hacer una resonancia magnética. Eso no es verdad, está totalmente contraindicado ante la sospecha de cuerpo extraño intraocular metálico hacer una resonancia, ya que se puede mover y dañar aún más los tejidos. Y la respuesta 4 también es incorrecta, ya que nos dicen que si el paciente tiene queratitis hay que recetar anestésicos para que no le duela. Pues los anestésicos solo lo usamos en la consulta para poder explorar bien a los pacientes, pero ningún paciente puede irse a su casa poniéndose gotas de anestésico, ya que si empeora el cuadro del paciente no va a tener dolor y por lo tanto no va a acudir a consultar. Fijaros en esta pregunta del MIR de 2016. Paciente de 34 años que está jugando al tenis y recibe un impacto en la bola a nivel de la órbita izquierda con la pelota. En la exploración presenta un importante hematoma palpebral, hiposfagma y diplopia a la visión superior, con limitación de la versión superior del globo ocular. Es decir, en el ojo traumatizado no puede subir el ojo. ¿Qué sospecharías? Entonces, la respuesta correcta es la respuesta 1, que nos dicen fractura del suelo, la del blowout, con atrapamiento del músculo recto inferior. En este caso tenemos el suelo roto y el recto inferior atrapado y por mecanismo restrictivo lo que no vas a poder hacer es elevar el ojo. Pasamos al tema más importante de la asignatura, que es el de retina. En cuanto a las alteraciones del vítreo, sabéis que hay una entidad que se llama desprendimiento de vítreo posterior. ¿Qué ocurre en el desprendimiento de vítreo? Pues
el vitrio que está en la cámara vítrea y que está adherido a la retina en muchas localizaciones se separa de ella, y esto clínicamente se manifiesta con visión de moscas volantes y eso se llama miodesopsias. ¿Qué ocurre si un paciente tiene miodesopsias? Pues lo más probable es que sea únicamente un desprendimiento de vítreo, pero siempre vamos a tener que dilatar la pupila y revisar toda la retina periférica para comprobar que cuando el vítreo se ha desprendido no ha tirado de la retina y ha hecho ningún agujerito en ella. Solo cuando hayamos revisado toda la retina y comprobemos que no tiene ningún agujero y ningún desgarro, le diremos al paciente: tienes un desprendimiento de vítreo, no te preocupes, no hay que hacer ningún tratamiento, simplemente vigila tus síntomas visuales que no vayan a más, y si van a más, pues tienes que venir a consultar por si acaso ha habido algún cambio en tu retina. Hay pacientes que cuando empiezan a ver moscas o incluso destellos de luz, tú piensas que es un desprendimiento de vítreo, le dilatas la pupila y le haces la exploración y justo tienes la suerte de encontrarte un desgarro. Pues bien, si ya tienes un desgarro o un agujero, lo que tienes que hacer es dar láser argón rodeando el desgarro. Y de esta manera le vamos a evitar al paciente que tenga un desprendimiento de retina. Por eso es tan importante consultar cuando uno tiene cambios en sus síntomas visuales, ya que si lo localizamos en esta fase precoz, pues simplemente con un tratamiento con láser que se hace en la consulta se va a evitar una cirugía y una complicación tan grave como un desprendimiento de retina. Pero hay pacientes que no consultan, empiezan a ver moscas, destellos y no vienen a consultar, y si tienen la mala suerte de tener un desgarro, pueden tener un desprendimiento de retina, que en este caso se llama regmatógeno. Y entonces lo normal es que cuando la retina se desprende, uno empieza a ver una cortina negra que se mueve de un lado para otro. Si la retina está ya desprendida, tenemos que hacer cirugía. La cirugía que se hace con mayor frecuencia se llama vitrectomía y consiste en entrar con unos trocares pequeñitos a la cámara vítrea, limpiar todo el vítreo y a través de esos trocares podemos aplicar diferentes sustancias. Podemos dar láser si encontramos desgarros, podemos aplicar diferentes tipos de gases o silicona. Y en algunos casos esta cirugía se puede asociar con una banda de silicona que se pone por la parte externa, por la esclera debajo de los músculos extraoculares, y es una banda que funciona como un cinturón que nos aprieta la esclera hacia adentro para ayudar a que la retina se pegue. En cuanto a la retinopatía diabética, sabéis que existe una situación de hiperglucemia en toda diabetes y el ojo se afecta cuando uno lleva más o menos en torno a 10-15 años de evolución de la diabetes. La retinopatía no es una alteración precoz de la diabetes, sino más bien tardía. La primera lesión que vamos a encontrar en el fondo de ojo de un diabético son los microaneurismas. Después de los microaneurismas podemos tener exudados y hemorragias de diferentes tipos, y ya cuando la retinopatía es más avanzada, por el estímulo isquémico nos crecen los neovasos. Cuando solo tenemos microaneurismas o exudados o hemorragias, lo llamamos retinopatía diabética no proliferativa, que sería la imagen de la izquierda. Sin embargo, cuando ya tenemos neovasos en la retina, ahora lo llamamos retinopatía diabética proliferativa. Si tenemos neovasos en la retina, es obligatorio pautar un tratamiento con láser argón que se llama panfotocoagulación retiniana. ¿En qué consiste este tratamiento? Con el láser argón vamos a rodear toda la retina periférica, la zona central y la mácula ahí no, pero toda la retina periférica vamos a dar disparos de láser para quitar el estímulo isquémico y para que los neovasos regresen. Y esto es obligatorio hacerlo porque si no, los neovasos nos van a dar complicaciones seguro. Una complicación que podemos tener es cuando un diabético pierde visión de manera brusca e indolora. Es la complicación que tenéis en la imagen de la izquierda, que vemos ahí, pues no vemos nada, porque el paciente ha tenido una hemorragia vítrea.
Si un paciente tiene un hemovitrio, se llena todo el vitrio lleno de sangre y por eso en la imagen no podemos ver ningún detalle de la retina, ni el nervio óptico, ni nada. Otra complicación que podemos tener en la retinopatía diabética proliferativa es el crecimiento de los neovasos en el iris. Si tenemos el iris lleno de neovasos, acordaros dónde estaba nuestro ángulo iridocorneal. Si tenemos ahí todo el ángulo lleno de neovasos, tampoco vamos a tener una reabsorción de humor acuoso de manera normal y la presión ocular va a subir. Esto se llama glaucoma neovascular. Por último, los neovasos crecen junto con tejido fibroso y con capacidad elástica. Si tenemos una contracción de los neovasos, nos pueden tirar de la retina y desprenderla. Y esto se llama desprendimiento de retina traccional. En cuanto a la degeneración macular asociada a la edad, es el tema a día de hoy más importante, el subtema más importante de la asignatura. Muy rentable, ya que en los últimos años han caído al menos una pregunta prácticamente en cada convocatoria, ¿vale? No lo olvidéis y estudiároslo bien. Tenéis que saber que la degeneración macular asociada a la edad es la causa más frecuente de ceguera bilateral irreversible en los países occidentales. Y lo que ocurre es que, ¿os acordáis de esas dos capas que eran las más externas de la retina? El epitelio pigmentario y los fotorreceptores. Pues bien, a ese nivel comienza la alteración, ya que el epitelio pigmentario no es capaz de eliminar los desechos de los fotorreceptores. Y esos desechos de los fotorreceptores empiezan a acumular a ese nivel, debajo del epitelio pigmentario. Y eso se llaman drusas. Entonces, como veis en la OCT del lado izquierdo, una OCT macular, donde vemos unas pequeñas montañitas debajo de una línea blanca, que es el epitelio pigmentario, y esas son las drusas. Pero, como veis, entre las capas retinianas no hay edema y la fobia sigue estando como una depresión normal. Sin embargo, eso sería una edemae seca. Sin embargo, en el lado derecho tenemos lo que ocurre en una edemae húmeda, es que además de esas drusas, como hay mucho estímulo del factor de crecimiento endotelial vascular, el BEV, pues crece una membrana fibrovascular por debajo de la retina. Y esa membrana puede sangrar o exudar líquido. Y como veis, hay mucha más distorsión en la OCT y tenemos unos huecos negros entre las capas retinianas que son el edema. Y eso es una degeneración macular de tipo húmeda o exudativa. El cuadro clínico en el caso de la edemae seca sería un abuelito mayor que va perdiendo visión poco a poco en los dos ojos y que tiene metamorfopsias. Metamorfopsias, desde el día de hoy hasta el MIR, os tiene que ir a pensar en algo, alguna alteración macular y siempre la edemae como primera opción. Y como veis en la OCT tenemos las drusas, que son las montañitas esas que vemos debajo del epitelio pigmentario, y en la retinografía vemos puntitos amarillos, que también son las drusas, en la zona macular. Únicamente ahí en la zona macular el resto de la retina está bien. El tratamiento en la edemae seca es, se le recomienda al paciente que use gafas de sol, que haga una dieta mediterránea, que no fume y, un poco más específico, le ponemos vitaminas con luteína, pero no hay ningún tratamiento curativo. En el caso de la edemae húmeda, lo típico es que sea un paciente que ya viene previamente de una edemae seca, entonces él te dice, doctor, pues yo voy viendo poco a poco a menos y yo veo torcido, pero es que de repente esta mañana no veo fatal con mi ojo derecho, tengo un nubarrón aquí en el centro, un escotoma central, y veo mucho más torcido de lo que veo habitualmente. ¿Vale? Ahí hay que sospechar que ha pasado a forma húmeda y que su membrana neovascular pues ha sangrado. Y como veis en la imagen vamos a ver una hemorragia macular. El tratamiento para la edemae exudativa son inyecciones intravítreas. A día de hoy hay dos fármacos aprobados para la degeneración macular de tipo exudativo. Uno se llama ranibizumab y el otro se llama aflibercept, que es el fármaco más moderno.
Hacemos las preguntas de DEMAE. Como veis, aquí nos preguntan que la aparición de drusas en el área macular puede predecir el desarrollo de una patología que tiene metamorfopsias, disminución de la visión y que es la causa más frecuente de ceguera irreversible en países occidentales. ¿Cuál es la respuesta? Degeneración macular. Muy bien. La siguiente pregunta. Nos habla sobre qué alteración campimétrica nos da la degeneración macular. Pues como todos habréis pensado, la mácula nos daba la visión central, un paciente con alteración macular va a ver muy mal el centro de la visión y muy bien la periferia. Es un escotoma central. Respuesta 1. La hemianopsia hetatudinal no es correcta porque es lo típico de las neuropatías isquémicas. La hemianopsia homónima es lo tipo de trastornos de la vía visual retroquiasmáticos. Y el defecto periférico en cañón de escopeta es lo típico de la retinosis pigmentaria. Vamos a hacer a continuación todas las preguntas del tema de retina. Aquí tenemos un varón de 60 años que en su campo visual tiene miodesopsias en su ojo derecho. Y no nos dicen que tenga nada más, porque dicen no ha perdido visión, no tiene fotopsias, no tiene escotomas en su campo visual. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues si solo tiene miodesopsias, de vítreo posterior. Pero acordar que siempre le vamos a dilatar la pupila y revisar bien toda su retina para confirmar este diagnóstico. Fijaros la siguiente pregunta. Aquí nos dice que a este paciente de la pregunta anterior, que sospechábamos que tenía un desprendimiento de vítreo, le dilatamos la pupila. ¿Y qué nos encontramos? Un desgarro retiniano. ¿Qué hay que hacer en este caso? Lo que hay que hacer es la respuesta 2, que es fotocoagular el desgarro. No vamos a hacer una panfotocoagulación, que eso es lo que hacemos en los diabéticos de tipo retinopatía proliferativa. No vamos a poner antibióticos intravítreos ni operarle. Simplemente una intervención que se hace en la consulta con el láser argón, que es una fotocoagulación del desgarro. Siguiente pregunta.
Tenemos una paciente de 40 años que va a urgencias por una pérdida brusca e indolora de la visión de su ojo izquierdo. ¿Y qué antecedentes nos dan? Pues es diabética desde hace 20 años y está mal controlada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, pues una pérdida de visión brusca, indolora en una paciente diabética os tiene que orientar a una hemorragia vítrea. La respuesta 3. Siguiente pregunta. Aquí nos hablan de una membrana neovascular subretiniana, que es una complicación típica de ¿qué enfermedad? La respuesta correcta es la respuesta 1, que nos dice degeneración macular asociada a la edad. Pero ahora yo os pregunto, ¿de qué tipo? Muy bien, degeneración macular de tipo húmedo. Pasamos al tema de glaucoma. Ya hemos hablado de glaucoma agudo cuando hemos visto el ojo rojo, pero ahora vamos a hablar de glaucoma crónico simple. El glaucoma crónico de ángulo abierto es una neuropatía, es decir, es la definición de la enfermedad. Tenemos que objetivar un daño en el nervio óptico, que va a ser un daño que vamos a ver en su estructura y en su función. ¿Cómo vemos el daño en la función? ¿Cómo sabemos que ese nervio no está funcionando bien? Con el campo visual. Los pacientes con glaucoma van a tener alteraciones en el campo visual. ¿Cómo vemos que la estructura del nervio no está bien? Pues bien, podemos hacerlo de varias maneras. Directamente mirando el nervio óptico, como podemos ver en las fotos, en la foto de la izquierda tenemos un nervio óptico sano. Fijaros que en el centro del nervio hay una pequeña depresión blanquecina, que es la excavación, y que es una depresión muy pequeñita. Y en el lado derecho tenemos un nervio óptico claramente glaucomatoso, donde vemos que tiene un daño en su estructura, ya que la excavación ha aumentado muchísimo y no tiene prácticamente fibras neuroretinianas. Más modernamente podemos objetivar daño estructural del nervio óptico con la OCT o con otras pruebas estructurales, que además, como veíamos al principio, te va a cuantificar cuántas fibras exactamente tiene ese nervio y va a ser más fácil y más objetivo monitorizar la progresión. En cualquier caso, para diagnosticar glaucoma tenemos que tener daño en la estructura y daño en la función. Y la presión intraocular, como veis, no entra en el diagnóstico, aunque es el principal factor de riesgo y la mayoría de los glaucomas tienen presión intraocular elevada. Si tenemos un ojo sano, vamos a tener una excavación papilar pequeña y un campo visual normal, donde el único escotoma que vamos a encontrar es la mancha ciega, que está en los campos visuales temporales porque viene de nuestros nervios ópticos que están en nasal. Si este paciente empezara a desarrollar glaucoma, su excavación papilar empezaría a aumentar y tendríamos daños ya en el campo visual que suelen comenzar en la zona nasal y en la zona pericentral. Si el glaucoma avanza y el paciente no consulta, pues la excavación va a seguir aumentando, va a seguir perdiendo fibras nerviosas en la papila que nos van a hacer que tengamos más escotomas en el campo visual. La visión central se conserva hasta el final y este es el problema de la enfermedad, ya que el paciente puede tener un glaucoma muy avanzado con una visión del 100% y no darse cuenta que está perdiendo visión. Y la zona de la visión temporal también se suele conservar hasta bien avanzada la enfermedad. Para el tratamiento del glaucoma crónico es un tratamiento escalonado. Primero vamos a comenzar con tratamiento médico, un colirio, si no mejora o si la enfermedad progresa, otro colirio, si la enfermedad progresa, otro colirio y finalmente tenemos la cirugía como paso final. En cuanto al tratamiento médico, hay 4 colirios que podemos poner. El de elección son los análogos de prostaglandinas porque son los colirios
más eficaces, que más bajan la presión intraocular y además son los colirios sistémicamente más seguros, ya que apenas tienen efectos sistémicos secundarios. Sí que tienen efectos locales, porque pueden oscurecer el color del iris y aumentan el crecimiento de las pestañas. El segundo fármaco en elección serían los betabloqueantes. Son casi tan eficaces como las prostaglandinas, pero el problema que tienen es que pues tienen muchos más efectos secundarios sistémicos. Como sabéis, no se pueden poner betabloqueantes en pacientes cardiópatas, en pacientes con asma o EPOC, y la mayoría de nuestros pacientes con glaucoma son pacientes mayores que tienen pluripatología. Y luego tenemos dos colirios que ya son mucho menos eficaces, que son los agonistas alfa-2 y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, y que se suelen usar en combinación entre ellos o con las prostaglandinas o con los betabloqueantes. Si el tratamiento médico no ha sido 100%, o sea, si la enfermedad sigue progresando, tenemos que pasar al tratamiento quirúrgico. Tenemos dos tipos de cirugías: la cirugía clásica, que se llama trabeculectomía, y una cirugía más moderna que se abrevia con las siglas EPNP y que significa esclerectomía profunda no perforante. En general, la trabeculectomía suele ser un poco más eficaz en cuanto a eficacia hipotensora, pero también tiene más complicaciones. Y la EPNP es más segura y tiene menos complicaciones. ¿En qué consiste la cirugía? Pues como veis en la imagen, en la trabeculectomía lo que vamos a hacer es una comunicación directa desde dentro del ojo al espacio subconjuntival, a través de la esclera y a través del iris. Y de este modo va a drenar el humor acuoso por el caminito que hemos hecho al espacio subconjuntival y se va a hacer una pequeña ampolla de filtración en la zona superior del ojo donde está drenando el líquido, el humor acuoso a ese nivel. La esclerectomía profunda no perforante, la cirugía es más o menos similar, pero como su nombre indica, es una técnica no perforante, es decir, no terminas de entrar dentro del globo ocular del todo, sino que se queda una pequeña membranita que nos va a permitir la difusión del humor acuoso. Hacemos la pregunta. Nos dicen qué manifestaciones no esperaría encontrar en un glaucoma crónico simple. Alteración de la papila, pues sí, es definitorio de la enfermedad. Alteración del campo visual, ocurre lo mismo. Cifras elevadas de la presión intraocular no entran en la definición, pero sí me lo espero encontrar, ya que la mayoría de los glaucomas tienen presión elevada. Y la que no esperaría encontrar, ausencia de fluctuación o variación diurna de la presión intraocular, ya que la presión intraocular, como cualquier parámetro biológico, tiene fluctuaciones y de hecho tiene un ritmo circadiano. Siguiente pregunta. En esta pregunta nos hablan de los fármacos antiglaucomatosos y tenemos que señalar la respuesta correcta. La 1 nos dice:
La pilocarpina sigue siendo de elección en casi todos los tipos de glaucoma, eso es falso. La 2 nos dice que los fármacos de primera elección son los betabloqueantes y las prostaglandinas, esa es la respuesta correcta. La 3 nos dice que los betabloqueantes están indicados en pacientes broncópatas, falso, es una contraindicación. Y la 4 nos dice que las prostaglandinas aclaran el color del iris, no es verdad, lo oscurecen, y que son una causa frecuente de madarosis, que significa ausencia de pestañas, y no es verdad, porque hacen lo contrario, aumentan el crecimiento de las pestañas. De hecho, es un efecto secundario con los que las mujeres suelen estar muy contentas. Hacemos la pregunta. Nos dicen qué manifestaciones no esperaría encontrar en un glaucoma crónico simple. Alteración de la papila, pues sí, es definitorio de la enfermedad. Alteración del campo visual, ocurre lo mismo. Cifras elevadas de la presión intraocular no entran en la definición, pero sí me lo espero encontrar, ya que la mayoría de los glaucomas tienen presión elevada. Y la que no esperaría encontrar, ausencia de fluctuación o variación diurna de la presión intraocular, ya que la presión intraocular, como cualquier parámetro biológico, tiene fluctuaciones y de hecho tiene un ritmo circadiano. Siguiente pregunta. En esta pregunta nos hablan de los fármacos antiglaucomatosos y tenemos que señalar la respuesta correcta. La 1 nos dice: la pilocarpina sigue siendo de elección en casi todos los tipos de glaucoma, eso es falso. La 2 nos dice que los fármacos de primera elección son los betabloqueantes y las prostaglandinas, esa es la respuesta correcta. La 3 nos dice que los betabloqueantes están indicados en pacientes broncópatas, falso, es una contraindicación. Y la 4 nos dice que las prostaglandinas aclaran el color del iris, no es verdad, lo oscurecen, y que son una causa frecuente de madarosis, que significa ausencia de pestañas, y no es verdad, porque hacen lo contrario, aumentan el crecimiento de las pestañas. De hecho, es un efecto secundario con los que las mujeres suelen estar muy contentas. Pasamos al tema de cristalino. Sabéis que el cristalino tiene forma como si fuera una lenteja y tiene 3 capas. La parte más externa sería la cápsula, si nos vamos más hacia adentro tendríamos la corteza y todavía más hacia adentro el núcleo. Pues bien, podemos tener catarata en cualquiera de las capas. Lo normal, la catarata más frecuente, que es la catarata senil de los abuelos, pues es una catarata de tipo nuclear. Y como veis en la imagen, vemos un núcleo que está verdoso, amarillento, en vez de transparente como tienen las personas más jóvenes. La catarata típica de los diabéticos afecta a la corteza, es una catarata cortical. Como veis en la imagen, se ve más blanquecina. Y la catarata de la cápsula, sobre todo que es la que llamamos subcapsular posterior, de la parte de atrás, es la típica de los pacientes que toman corticoides. Entonces, lo vemos en pacientes más jóvenes, que a lo mejor tienen algún problema reumatológico, que han estado tratados por corticoides por asma o enfermedades reumatológicas, y son cataratas que evolucionan un poco más rápido que las nucleares.
Aprovecho para recordaros otros efectos secundarios de los corticoides. Además de la catarata subcapsular posterior, los corticoides como efecto secundario pueden subir la presión intraocular. Ojo, porque todo paciente que tome corticoides debe seguir un control. Y también los corticoides como tercer efecto secundario nos pueden hacer reactivación de los virus herpes. Entonces, paciente que haya tenido antecedentes de herpes y requiera un corticoide, hay que ponerle cobertura antivírica para que no se reactive. La clínica de las cataratas es una disminución progresiva de la visión. Una catarata no se forma de la noche a la mañana, va poquito a poco. Y lo típico pues es un abuelito que va perdiendo visión poquito a poco, en los dos ojos de manera más o menos simétrica. Lo normal es que se queje de que ve peor en los ambientes luminosos y es muy característico que te diga que ahora lleva años usando sus gafas de presbicia para ver de cerca, pero que ahora, desde que tiene cataratas, ve de cerca mejor sin gafas que con ellas. Y esto es porque la catarata induce una alteración de la refracción de tipo miópico y eso nos mejora la visión cercana. El tratamiento de las cataratas es quirúrgico, la cirugía se llama facoemulsificación y en el mismo acto implantamos una lente intraocular. La cirugía hoy en día, en la mayoría de los casos, la hacemos únicamente con anestesia tópica, en colirios. No hay que dormir al paciente ni pincharle ningún otro tipo de anestesia. Entramos por una incisión muy pequeña, de muy pocos milímetros. Y a través de esa incisión metemos el terminal de ultrasonidos que nos va a ayudar a fragmentar la catarata y a aspirarla. Una vez quitada toda la catarata y todos sus restos, menos la cápsula, que la vamos a mantener, porque ahí en esa cápsula nos va a funcionar como si fuera un saquito donde vamos a meter la lente intraocular. El paciente se va a casa, es una cirugía ambulatoria, lo normal es que hagamos un ojo y si todo va bien, pues a partir de la semana siguiente se puede hacer el siguiente ojo. Complicaciones de la cirugía, pues en el momento de la cirugía lo que puede ocurrir es que cuando estás con el terminal de ultrasonidos intentando aspirar la catarata, puedes aspirar también la cápsula. Esto se llama rotura de la cápsula posterior. ¿Y qué ocurre ahí? Pues que te puede empezar a venir vítreo de atrás hacia adelante y puedes necesitar hacer una vitrectomía para quitar el vítreo y además al haberte llevado el saco pues ya no tienes un buen soporte para poner la lente intraocular. En este caso vamos a tener que poner la lente en una posición más adelantada por delante del saco capsular si tienes buen soporte en una zona que se llama sulcus y si no tienes buen soporte pues ya lentes en cámara anterior o ancladas al iris o de fijación angular. En el posoperatorio podemos tener también diferentes complicaciones. ¿Cuál es la complicación más frecuente en el posoperatorio? Pues la opacificación de la cápsula posterior. Esa cápsula que hemos dejado donde está la lente metida, con el tiempo puede opacificarse. Y el paciente te va a decir, doctor, yo me operé de cataratas, mejoré la visión, pero es que ahora se me está reproduciendo la catarata, porque otra vez voy perdiendo visión poquito a poco. Vale, pues no es que se le esté reproduciendo la catarata, es que se le ha opacificado la cápsula. El tratamiento de esta opacificación se hace con el láser YAG, recordad el mismo con el que hacíamos las iridotomías, pero en este caso vamos a ir a hacer un agujero en la cápsula y esto se llama capsulotomía posterior. Y la complicación más temida y más grave es la endoftalmitis. Por suerte no es muy frecuente, pero lamentablemente pues de vez en cuando ocurren casos de infecciones intraoculares en el momento de la cirugía. No solo la cirugía de cataratas, cualquier otra cirugía, como también podría ser una simple inyección intravítrea. Lo más frecuente es que los gérmenes que nos producen las endoftalmitis sean saprófitos del mismo paciente y suelen ser bacterias que viven en las pestañas, como son el aureus y el epidermidis. Por eso es muy importante a la hora de la cirugía, veréis que ponemos un plástico que nos aísla las pestañas arriba y abajo para intentar no tocar ni manipular las pestañas para evitar esta complicación que es grave y que puede llevar a la pérdida del ojo.
Aquí en esta diapositiva vemos la opacificación de la cápsula posterior. Como veis, en la imagen de la izquierda se ve una zona blanquecina detrás de la lente. Muchas veces el paciente te va a decir, se me ha ensuciado la lentilla. Vale, pues la lentilla no se ensucia, es la cápsula que está detrás, pero ellos lo refieren así. Y el tratamiento, como veis en la imagen de la derecha, la capsulotomía con láser jab, hacemos un orificio en la cápsula y esto al paciente le va a hacer pues, a las pocas horas que ya haya recobrado la visión como tenía después de operar. Vamos a hacer las preguntas de catarata. En este caso tenemos un caso clínico de una paciente que se llama Luisa, tiene 77 años y va perdiendo visión en los dos ojos de manera progresiva desde hace años, ¿vale? Pues hasta aquí esto es una catarata. Si nos contaran el mismo caso, ¿vale? Mujer mayor que pierde visión poquito a poco y te dijeran y tiene metamorfopsias, pues tú ya vas a marcar degeneración macular asociada a la edad. Pero en este caso no, nos habla de metamorfopsias, solo mujer mayor que va perdiendo visión poco a poco desde hace años y que ahora ve mejor de cerca sin sus gafas de presbicia. Vale. ¿Qué es esto? Pues ya lo hemos visto, una catarata. Respuesta 4. Siguiente pregunta. Vale, Luisa se interviene de cataratas de su ojo derecho con una técnica clásica de facomulsificación con implante de dente intraocular. Señale lo falso de esta técnica quirúrgica. Se realiza una mínima incisión con lo que se reduce el astigmatismo por quirúrgico, ¿eso es verdad? La 2 dice, a través de una incisión se introduce el terminal de ultrasonidos que fractura y aspira la catarata, esa también es correcta. La 3 nos dice, se introduce una lente intraocular plegable a través de la incisión, esa también es correcta. Y la 4 te dice que la incidencia de opacificación de la cápsula posterior ha desaparecido, porque con el terminal de ultrasonidos eliminas por completo la cápsula posterior. Pues eso no es verdad. La opacificación de la cápsula posterior es la complicación más frecuente y además siempre que podamos hay que dejar la cápsula para poder poner la lente, tener buen soporte y no tener una rotura de cápsula posterior. La siguiente pregunta. Aquí nos cuenta que Luisa se ha operado y de repente va a urgencias 3 días después de la cirugía porque de repente tiene el ojo rojo, dolor, importante disminución de la visión que había recuperado. O sea, ella se opera, ve bien y de repente 3 días después, ojo rojo y pérdida de visión. Y en la exploración nos cuenta que tiene secreciones, que tiene un Tyndall muy intenso, que tiene hipopión y que tiene mucha turbidez en el vítreo que no nos permite distinguir el fondo de ojo. ¿Qué complicación es esta? Una endoftalmitis bacteriana. Respuesta 4. Complicación muy grave y nos obliga de manera urgente a poner tratamientos antibióticos intravítreos en colirio y si puede se le puede hacer una vitrectomía precoz para intentar limpiarle todo el vítreo y todo el material purulento que tenga
mandar una muestra a microbiología que nos diga qué germen es el que tiene y poner el tratamiento orientado de manera más específica. Pues ya está todo, chicos, que tengáis mucha suerte, ánimo con el estudio, esta es una asignatura corta y fácil.